tiene una característica muy clara que nos diferencia de la gran mayoría de los centros de excombatientes, que somos solamente ex soldados, que fuimos soldados concretos. No hay un solo militar en nuestra organización, aún el de más bajo rango que vos te puedas imaginar. No hay ningún cabo, por ejemplo, en nuestra organización. Bueno, esto es por estatuto, pero ¿qué nos permitió a esto? Éramos soldados civiles cumpliendo con una ley del servicio militar obligatorio, por lo tanto, toda nuestra elaboración fue producto también de todos estos debates que fuimos teniendo en todo un recorrido histórico. No es que iniciamos pensándolo todo, sino que obviamente tenemos una construcción de un pensamiento dialéctico que evoluciona con el tiempo, que se va, bueno, en la medida que nosotros vamos estudiando el tema, intercambiando con otros actores de la vida social y política, con geógrafos, con geólogos, con ingenieros, con compañeros abogados, fuimos construyendo toda una línea para poder entender los argumentos por los cuales Malvinas son, obviamente, o nuestras Islas Malvinas son argentinas, a qué razones históricas, política y de heredad responden, pero también a qué razones geográficas, ¿no? Hacen de que nosotros podamos desarrollar un pensamiento que, bueno, nos permita mirar con esta mirada marítima el Atlántico Sur y entender de que este conflicto tiene que ser una solución por ahí. Entonces, en ese sentido, para nosotros, digo, para poder avanzar un poco más en el tiempo, la pandemia fue un gran detonante, ¿no? Porque la pandemia, ¿qué nos puso en evidencia? Por lo menos a los excombatientes que veníamos haciendo diferentes actividades de solidaridad en distintos momentos históricos que había sufrido nuestro pueblo, como en aquella inundación del 2013 en la ciudad de La Plata, que por ahí vos recordarás. Sí, claro. Siempre nosotros tuvimos una actitud de, bueno, tratar de dar a nuestro pueblo toda la ayuda y la solidaridad que recibimos durante la guerra del 82. La pandemia en particular, que nos permitió tomar contacto con una realidad que fue muy fuerte, que era que la gente no tenía cómo resolver el problema del sustento. Para que te des una idea, en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, en la actualidad, poco más, poco menos, casi 120.000 personas comen en merenderos, comedores y ollas populares. Digo, en el Gran La Plata, esa realidad es muy dura y golpea todo el tiempo. A veces entender esto es complejo, pero bueno, por la inquietud de algunos compañeros, por la curiosidad también, nos contactamos con las empresas pesqueras a partir de algunas observaciones, experiencias que nosotros habíamos visto en el sur, de que habían hecho donaciones de pescado para los comedores. Iniciativas que tomamos, que nos contactamos con las empresas pesqueras que en ese momento nos donaron una cantidad de pescado que llamativamente fueron en un periodo de 2 años aproximadamente, un poquito más, 30 toneladas de pescado, y que la pudimos distribuir en distintos comedores de la zona, de La Plata, Berisso y Ensenada, y algunas también más periféricas de la ciudad de La Plata. Perdona, una pregunta, Sí. una acotación y pregunta a la vez. Esas empresas pesqueras, ¿dónde operan? ¿Dónde? Porque suponete, acá en la costa yo vivo a 1,5 cuadras del mar, entonces desde mi casa yo veo el mar y hay barquitos Sí. que se ven. Esos son también ogomones que salen a pescar y después lo venden en la playa. No eran las pesqueras artesanales. Ajá. Eran en general las grandes pesqueras. Y también te voy a explicar por qué. Las grandes pesqueras en ese momento, a veces hasta por razones estrictamente de carácter fiscal, ¿viste? Muchas de estas cosas las deducían del impuesto a la ganancia. ¿Sí? De todos modos, nosotros lo mirábamos con el lado de entender un perfil social, porque obviamente toda
de noción que nosotros tomábamos la transferíamos de manera directa a los comedores. No había un fin lucrativo en el medio. Esto a nosotros fue muy importante porque comprobamos dos cosas. Primero, destruir un mito con el cual se cabalga históricamente de que a los argentinos no nos gusta el pescado. Y eso es una falsedad, porque también hay una construcción del imaginario en una mirada de la Argentina estrictamente territorial. Y eso hace que vos desprecies el mar, donde los peces son el único alimento que tenemos todos y todas las argentinas, que son propiedad exclusiva del Estado. ¿Sí? Si vos te planteás tener un pollo, una gallina, una oveja, un cerdo, una vaca, tenés que hacer una inversión para tenerla. Y tenés que tener un veterinario que te lo asista y tenés que tener las condiciones para después poderlo comerciar. Sin embargo, la pesca, o mejor dicho, los peces, son propiedad, tal cual lo establece la Ley Federal de Pesca, de todos y todas los argentinos. Hasta la milla 12, con influencia directa desde la línea de costa a las 5 provincias que son ribereñas del mar y del río, y desde la 12 hasta la 200 propiedad del Estado argentino. Y de las 200 hasta las 350 la Argentina tiene jurisdicción sobre sus sedimentos marinos, no sobre lo que naviega en el mar, lo cual hace que todas las grandes pesqueras se instalen en la milla 201. Sin embargo, todos los peces no tienen una barrera donde se para y dicen, nos paramos en la 200 y pegamos la vuelta, ¿no? Hay migración todo el tiempo, por eso es que pescan ahí, independientemente de que también te pueden violar por la falta de controles, radarización, etcétera, etcétera, los territorios marítimos. Ergo, en 1982, el conflicto por Malvinas era por 11.700 kilómetros cuadrados. Hoy, pasados 42 años, el conflicto es porque a partir del otorgamiento de las licencias pesqueras de carácter unilateral que tiene el Reino Unido, se ha transformado en un conflicto de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Lo cual, si nosotros no internalizamos esta idea de que somos un país bicontinental, con una dimensión bicontinental que llega hasta el corazón del Polo Sur, obviamente tenemos una pérdida de perspectiva de lo que es la mensura del territorio. ¿Se entiende? Atrás, si mirás acá, yo tengo un mapa que es el bicontinental. No sé si me vas a ver un poco más ahí. Sí. ¿No? Sí, precisamente eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué territorio abarcaba ese 1.000.000 y pico? Claro, pero ahí me lo mostraste. El Reino Unido de manera unilateral creó una zona de exclusión. ¿Sí? Entonces, ellos hay en esto, un día para mostrarte, hay infinidades de mapas, ¿no? Tanto hechos por nosotros, también por el Reino Unido, pero bueno, vos pensás que ellos tienen no solamente injerencia sobre la isla, entendiendo que también hace esa relación sobre las 200 mechas marinas, pero también la tienen sobre Georgia, Sisangui del Sur. Entonces mirá si tienen dónde intervenir, porque tienen también garantizado que eso no les representa ningún riesgo, en tanto y en cuanto tienen la base militar que le da la garantía de las operaciones en la zona, ¿entendés? Y a su vez las pingües y ganancias que tiene el imperio. ¿Sí? Mira, es muy interesante, hay un artículo del año 1985 escrito por Oscar Cardoso en Clarín. Días atrás lo estaba repasando y establece un dato que en ese momento era muy representativo en el 85, es por qué los ingleses consolidaban una base militar ahí. Y él sostenía en ese artículo que sostener la base ahí era muy barato para el imperio, porque esa base
se iba a financiar con las licencias pesqueras. En el año 2005, el Reino Unido cambió el régimen de las licencias pesqueras. Antes, las licencias pesqueras las otorgaban por periodos más largos, como serían las licencias sobre la extracción petrolera. Pero después entendieron de que el negocio funciona como un commodity, entonces el otorgamiento de las licencias fueron por periodos mucho más cortos, ¿sí? Entonces, dar licencias pesqueras por periodos más cortos les permitía tener una activación en la economía de la licencia que le permitió un enriquecimiento muy importante a el PBI de las Islas Malvinas, no a la renta. Perdón. Guarda, Sí, te entendí. Perdón, Rodolfo, ¿esto lo determina exclusivamente el Reino Unido? Si es más corto o más largo. Y aparte también amparado en alguna medida en los que fueron los acuerdos de Madrid con Menem. ¿No? Digo, acá hay un combo entre que está todo el tiempo legitimado en la historia argentina, ¿no? A veces es bueno repasar lo que sostiene Jauretche alrededor de los cipayos, ¿no? Entonces en Argentina hay un cipallaje autóctono muy pro-británico, desde la constitución del Banco Central de la República Argentina, a el pacto de la Baring Brothers, a el pacto Roca-Rusiman, a el empréstito de Rivadavia, a el pacto Forador y Duncan, y hoy a la mirada de Javier Milei, obviamente hace de que vos comprendas de que obviamente acá en la Argentina hay un cipallaje pro-británico que crea las condiciones para que obviamente en la Argentina los traidores internos sean siempre cómplices de este modelo tan anacrónico que es, bueno, el colonialismo británico, ¿sí? Entonces, todo esto a nosotros nos permitió ir entendiendo esto, pero entender también algunas cosas que son muy útiles para este momento y más para los gobiernos de perfil nacional y popular. El Atlántico Sur, ¿no?, que es más o menos, para que te des una idea, 6 millones de kilómetros cuadrados, más los casi 3 que tenemos de carácter continental, hace que nuestro territorio promedie cerca de los 10 millones de kilómetros cuadrados. ¿Esto qué representa? Que es un territorio inmensamente grande para una población inmensamente chica, somos 40 millones de habitantes. ¿Cómo defender esto? ¿Cómo defender todo ese territorio? Bueno, en esto, la mirada estratégica que tenía Belgrano, que replicó San Martín, Bolívar y que replicaron los grandes pensadores, siempre lo pensaron en términos de la patria grande, ¿no es verdad? Es decir, si nosotros no tenemos una política de integración regional donde los latinoamericanos que padecemos los mismos problemas, todos, porque ninguno de todos los países latinoamericanos, los 13 del Cono Sur, más el resto, salvo excepción de Canadá y los Estados Unidos, no hemos podido desarrollarnos como sociedades. Y llevamos 500 años de atraso, ¿no?, de endeudamiento, de crisis económica, de problemas que tienen que ver con la alimentación y la nutrición. Entonces, ¿eso por qué sucede? Obviamente porque hay una operación sistemática, pensada, organizada y obviamente perfeccionada a lo largo del tiempo histórico, ¿no? De aquellas guerras que eran de cuerpo a cuerpo a las hoy guerras híbridas que trabajan sobre la inteligencia de los medios de comunicación y los poderes judiciales, ¿no? Más la infiltración de todos los sistemas de defensa que vos te imagines. Entonces nosotros cuando planteamos este problema de la pesca, lo planteamos entendiendo también de que cada pescado que uno toma del mar o del río y lo lleva a una banquina, se entrelaza, se encadena con una cadena productiva, que tiene que ver con el trabajador que lo limpia, con el trabajador que lo pone en un cajón, que se vincula con el trabajo indirecto, que es el que fabrica el hielo que necesitan para el pescado, de la misma manera del tipo que
le hace la ropa o le afila los cuchillos para que pueda tener la pesca, las condiciones como para que esto sea. Y porque también sobre eso se va construyendo un proceso de desarrollo tecnológico donde, bueno, vos también tenés todo lo que es el descarte, el desperdicio, que tiene que tener una manera, ¿no?, de constituirse en harinas de pescado para transformarlo también en otro desarrollo de lo que sería la cadena alimenticia de otras especies. Por lo tanto, es muy importante entender este concepto, ¿no?, que se puede resolver el hambre, que el recurso está, que la calidad del recurso es la mejor que vos te puedas imaginar, porque desde el punto de vista de la proteína es equivalente a la de la leche materna, la del pescado, fundamentalmente en las infancias, porque les ayuda al desarrollo cognitivo a los niños, porque en el periodo del mediano y largo plazo te resuelve problemas de salud, porque un pibe que se alimenta con proteína tiene menos riesgo de diabetes, de obesidad, de enfermedades que tienen que ver con la presión, etcétera, etcétera, y que esto, que creemos y que nosotros lo transmitimos, también lo aprendimos sobre la base de los estudios que están hechos en la Argentina, pero que también lo hace nuestra Universidad Nacional de La Plata, con la cual tenemos una integración en el Consejo Social de la universidad, porque creemos que se puede dar una batalla contra el hambre, y que no solamente los recursos alimenticios están en el territorio continental, ¿sí? Totalmente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Eso. Porque, bueno, tenemos perdona, Rodolfo, ¿y qué lo viene postergando? ¿Qué lo viene impidiendo? Bueno, exactamente. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace primero con lo que nosotros creemos que es central, un rol activo del Estado. Si no tenemos un Estado que entienda esto, es muy difícil, porque lo único posible es construir una política pública. Y una política pública no implica el desguace del contrario, significa un fortalecimiento del Estado para intervenir en los problemas de la resolución de los problemas de su pueblo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros le estamos diciendo al Estado? Miren, hay este recurso, está en nuestro mar, no vamos a afectar el interés ni de las grandes multinacionales, debemos integrar a los pescadores artesanales, el Estado tiene que ser un gran articulador en esta disgregación, porque, viste, con los pescadores artesanales, lo cual es un tema muy complejo, existe la ley del gallinero, ¿no? El que está un poquito más arriba caga al de abajo y así sucesivamente. Sí. Entonces vos tenés un pequeño frigorífico que le da la red al pescador, pero después lo obliga al pescador que pesque toda la vida para él. Y le pone el precio y le pone todo. Exactamente. Entonces vos decís, ahí necesitas tener el Estado, porque no es una regla de mercado que va a funcionar en condiciones de igualdad. ¿Sí? Sí. Esta tarea que nosotros hemos planteado, la hemos logrado articular con el Puerto La Plata, que es un ferro portuario, pero fundamentalmente hace todo lo que sería operaciones que tienen que ver con el petróleo, con el coque, ¿sí? No con la pesca. Por lo tanto, uno de los puertos pesqueros son los que están desde el municipio urbano de la costa hasta Mar del Plata. Claro. Y los del sur. Ahora vos pensás, nosotros en la provincia de Buenos Aires, solamente la provincia de Buenos Aires, tenemos 1.200 kilómetros de costa marina. Y la Argentina tiene aproximadamente de costa marina 6.000 kilómetros. Mirá la cantidad de puertos que podríamos tener, de los cuales muchos de ellos deberían dedicarse a la actividad pesquera. Pero sin embargo, si vos tomás solamente el puerto de Quequén, claro, te vas a dar cuenta que quedaron 5 o 6 barquitos que pescan, ¿me entendés? Muy chicos, y sin embargo se han dedicado a hacer un puerto cerealero. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el modelo económico hace de que el desarrollo de la economía esté pensado en términos de commodity y no esté pensando en desarrollo potenciales, industriales,
que generen trabajo, que estimulen la producción diversificada, etcétera, etcétera. Si uno retoma Plan Quinquenal de Perón, año 51, la Argentina desarrolla su marina mercante, que fue la más grande y más moderna del planeta por la cantidad de tonelaje que tenía en el agua. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del primer Plan Quinquenal de Perón, 51. ¿Sí? Sí. ¿Qué hizo la Revolución Libertadora? Lo primero que hizo, destruyó la marina mercante. La eliminó. Desde la Revolución Libertadora para acá no pudimos volver a tener marina mercante con bandera argentina. No hay un solo barco de altura que pesque con bandera argentina. Para el pueblo, no para los privados, ¿entendés? O sea, los privados pueden tenerlo, pero digo... Entonces nosotros dijimos, pero che, si nosotros hicimos una experiencia, tal cual lo establece la FAO, si nosotros, con 2 toneladas anuales, la Argentina pesca casi 900.000, con 2 toneladas anuales, podemos garantizarle a 120.000 personas que comen en los comedores La Plata, Berizo y Ensenada, una vez por semana, una porción de 140 gramos de proteína, ¿cómo puede ser que el Estado argentino no pueda construir una política pública para que haga esto y que resuelva el problema del hambre? Con un elemento más, ¿sabéis qué barco se necesita para pescar esas 2 toneladas? Un barquito de 10 metros de eslora, con 7 o 8 tripulantes y nada más. Entonces, es una vergüenza. Es una vergüenza no pensar una política marina. ¿Y qué resuelve? Esperá, y vos me preguntás, ¿y por qué no se hace? Claro. Y ahí aparece el problema. Que reviste otra complejidad. Y lo cual genera una tensión. Todos los gobernadores de las provincias con litoral marítimo, cada 4 años tienen elecciones. Y alguien les financia las campañas electorales. Las multinacionales pesqueras son generosas, tal cual las mineras con el litio, ¿no? Entonces vos decís, a veces esto funciona como el gran carpetazo y la extorsión, vos querés llegar, pero yo te pregunto a vos vivís en el litoral pesquero. Y preguntale, te invito a cualquiera de los que están ahí si conocen el nombre del secretario de Pesca de la Nación. Si lo conocían en la época de Alberto Fernández. Cuando en la Argentina deberíamos tener un proyecto estratégico que pensáramos en un Ministerio del Mar. Porque si tenemos 6 millones de kilómetros cuadrados en el mar, ¿cómo no pensar en una estrategia que tenga que ver con esto? ¿Se entiende? Totalmente. Por dónde vamos. Bueno, esto es lo que hemos hecho nosotros, lo que estamos haciendo, lo que tratamos de transferir en discusiones públicas y políticas. Obviamente también encontramos los que te abren la puerta, pero son más los que te la cierran, y que obviamente por eso no se puede construir esta política pública. En esta etapa nosotros logramos sumar al Puerto de Mar del Plata, sumar al Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, diferentes ollas populares y comerciales, la gente que está vinculada al grupo de Julio Urien, que tiene que ver con los que hacen el lago escondido, y obviamente también al Puerto La Plata. Algunos intendentes te dan la venia, ¿no? Porque no sería muy difícil construir una planta de procesamiento de pescado, porque lugares hay, lo que hay que construir una política de financiamiento. Y en un concepto un poquitín más estratégico, aportaría muchísimo la obra del Canal Magdalena, porque a todos estos pueblos pobres les genera un proceso de conectividad muy interesante,
con el recurso pesquero, pero también con el recurso del desarrollo industrial, ¿no? Y de afincamiento de trabajo en todo lo que es el litoral provincial y nacional también, ¿no? Digo, bueno, esto es lo que le faltó a la Argentina también, el debate de las cosas de fondo, el debate de las cuestiones estratégicas y ¿Y qué políticas. hace falta? Perdona, Horacio, Rodolfo. ¿Qué hace falta para darse cuenta que hay que tener ese debate o para aceptar, realizar ese debate? ¿Qué es lo que hace falta? Para nosotros me parece que lo que necesitamos primero es meter el dedo en la llaga, y esto significa de que hay que meterlo en todas las organizaciones sociales, territoriales, y entendiendo que la llave que abre la puerta, ¿sabes cuál es? Malvinas. Malvinas nos ilustra sobre eso, nos enseña, nos educa, nos crea conciencia, nos habla de la patria, nos enseña de la importancia estratégica, nos enseña, bueno, de que la guerra del 82 fue una acción militar de la dictadura donde existieron todos los horrores que vos te imagines, desde la tortura a los soldados a la falta de una estrategia de defensa real. Bueno, Malvinas es eso, ¿no? Nos enseña de por qué el imperio se quiere aquerenciar de todo, y obviamente nosotros perdimos eso. Porque en el debate político, la urgencia, ¿no? La urgencia del negocio corrompió a las dirigencias políticas y las alejó de los análisis políticos, de dar los debates de fondo. Si nos ponemos de acuerdo, yo te podría decir que si en algo que hemos visto en evolución al análisis crítico del pensamiento social, ha sido la lucha de las mujeres. ¿Entendés? Pero no es la lucha sindical, ni tampoco la estudiantil, ¿no? Digo, entonces, ese corrimiento que ha habido del pensamiento ha hecho también de que vos no discutas las cuestiones centrales de un proyecto de desarrollo nacional con sentido social, y que obviamente se plantee un desarrollo estratégico de la nación. Digo, fíjate, en la Patagonia, si hay algo que tuvimos muchísimo tiempo, y todavía hay, fueron el desarrollo del ganado bovino. ¿Sí? Entonces el ganado bovino, la lana, era fundamental para, bueno, el uso de las prendas de vestir. ¿Quién se aquerenció de los puntos más estratégicos del territorio donde hay ganado bovino? Benetton, ¿no? Las grandes multinacionales, pero que a su vez las inlanderías no las tenían acá. Se lo llevaban como un commodity también, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuestión de fondo. Esta es la cuestión que nosotros creemos que hay que recuperar, pero hay que recuperarlo en el diálogo político. Y hay que recuperarlo en pensar en el país. Obviamente, a veces cuando la gente tiene tanta urgencia, ¿no?, de problemas, como dice un compañero, urgente, porque el tipo no sabe si va a comer hoy o si va a poder comprar mañana un cuaderno para los pibes, viste, hablar de Malvinas le parece que está hablando de la estratosfera. Sin embargo, la derecha es inescrupulosa, porque habla de eso y actúa a la vez. Mientras nosotros con Vicentín, ¿no?, nos comimos la ilusión de que Alberto Fernández la iba a confiscar, este tipo en 30 días desorganizó la vida de los argentinos, te metió un DNU que elimina 600 leyes, que va por el Congreso y que le dice a la gente que los va a cagar de hambre y que tenemos que ser felices cagándonos de hambre. ¿Es posible empezar, o sea, no es que lo empezaste ahora, pero a los efectos prácticos, de esos 120.000 argentinos, digamos, y argentinas, que ustedes intentaron o intentan dar de comer en La Plata, Berisso y Ensenada, ¿está quedando algo? ¿Ha llegado a alguna conclusión?
¿Qué aporta para todo el pensamiento que venís desarrollando? Eh, en principio, para serte franco, lo nuestro fue y es una solidaridad temporal, no es una política pública, lo cual no es una cosa que persista. Sí persiste el hambre, pero no persiste porque no tenemos, viste, las condiciones y las empresas te donaron en un momento y ya no te donan más, esto es así. Por eso decimos que tiene que ser una política pública, porque a veces la solidaridad es circunstancial, transitoria, ¿no? No es perdurable, ¿no? Y no se trata que sea a título gratuito, pero sí se trata que sea a título accesible, ¿no? Donde un ciudadano pueda consumir estas cosas a precios posibles. Y es posible, claro que es posible. Ahora, para eso necesitas un rol muy activo del Estado, que comprenda esto, que lo comprenda y que se anime a romper ciertas lógicas. Y digo cuando se anime, es para que no sea lo de Vicentín, que sea una formulación y no avance, ¿me explico? Sí, totalmente. Es decir, tiene que ser una decisión. Y para eso que necesitamos que nuestro gobernador, sobre el cual hay muchísima expectativa de la provincia de Buenos Aires, por lo menos a futuro, también lo comprenda desde su Ministerio de Bienestar Social. Porque le va a ser